experiencia en desarrollo, estructuración, financiera y operación de proyectos de energía eólica, solar y bioenergía en Argentina y la región. Socio del Cleanergy Renovables, líder de ingeniería y operación de plantas de biogás en el país y de Winsol Consulting, consultor especialista en el sector energético. Ha trabajado junto con organismos internacionales y bancos multilaterales en diversos temas relacionados a la transición energética y economía circular en América Latina y el Caribe. Franco Borrello nos hablará del rol de las bioenergías en la transformación del sector energético argentino. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hay un poquito de... Bueno, a ver. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, gracias a la UTN, Horacio, a todo el equipo de organización del evento por la invitación a hablar acá. Estoy muy contento de poder hablar. Vamos a checar si está la presentación. A ver si funciona. Sí. Bueno, aprovecho que están todos despiertos, me imagino, primera sesión de la mañana, así que bueno, voy a hablar de cómo nos imaginamos el rol de la bioenergía en un contexto de cambio, de transición en el sector energético, pero también de una manera más amplia en lo que son todos los sistemas de productivos energéticos en Argentina y a escala global. Así que primero lo que les voy a hablar, primero les voy a dar un poco de contexto, voy a aprovechar que es la primera sesión, así que me permite un poco más de contexto, de qué es lo que está pasando ahora y por qué es importante pensar no solo en el corto, sino en el largo plazo. Un poco dar un marco de transición energética, qué es lo que está pasando en el mundo con la transición energética, cuáles son las tendencias que a mi manera de ver están ocurriendo y van a seguir ocurriendo en los próximos años, en las próximas décadas, y después ya sí, eso como contexto, ya después ya de lleno en lo que es las bioenergías, un poco de qué es lo que hay ahora, cómo se llegó hasta acá, cómo se desarrolló y qué es, a mi manera de ver, cómo se va a seguir desarrollando la bioenergía en todos sus diferentes vectores energéticos que vamos a ir viendo en Argentina. Así que bueno, esto no es para que lean, sino para que presten un poco de atención, eso es un poco de ayuda a memoria. Lo que se está viendo ahora en el sector energético principalmente es un foco en otra cosa. No un foco en el largo plazo, sino un foco en la reducción de lo que es el costo o gasto del Estado en el sector energético en general. Entonces, eso lo que hace es que hoy estemos hablando de temas de cortísimo plazo, que son importantes para la macroeconomía, para la economía en general. Eso afecta obviamente en cascada al sector energético y a todo el resto de los sistemas. Entonces, hablando siempre de subsidios energéticos, por ejemplo, subsidios a energía, gas, luz y transporte, sabemos bien cómo afecta eso a lo que es las arcas públicas, y eso nos deja un poco, nos paramos en lo urgente y no vemos mucho lo importante, que seguramente hay que seguir pensándolo y es algo que seguramente son discusiones que vamos a tener en los próximos años, como por ejemplo un debate más profundo sobre lo que es la ley de biocombustibles, los biocombustibles y su rol, o sea, cuál es el rol que van a tener los biocombustibles en el desarrollo productivo de Argentina. Hoy tenemos una ley nueva, pero bueno, hay mucha, las principales provincias productoras de biodiesel, bioetanol principalmente, está en boca de todos una discusión, ¿no? Hace falta una discusión de hacia dónde vamos a ir con el tema de, o sea, qué rol van a tomar los biocombustibles a partir de ahora en Argentina. Y no solo eso, sino porque yo mucho no voy a hablar de biocombustibles, porque bueno, hay otros ponentes que seguramente saben mucho más que yo de biocombustibles, lo que es biodiesel y bioetanol, pero sí tocando lo que es biometano o otros vectores energéticos asociados como biocombustibles que no están hoy en la ley de biocombustibles, pero probablemente vale la pena discutirlos. Y lo que es la ley de energías renovables. Es un poco más urgente porque las metas vencen el año que viene, en 2025. Bueno, desde hace años ya se piensan en cómo se va a seguir esta ley. Primero, se va a seguir esta ley, cómo se va a seguir, cuáles son los incentivos que se van a dar, cómo nos vemos en los siguientes 10 años. Ya cumple 10 años la ley, por lo cual, ¿cómo nos vemos en los siguientes 10 años? Y bueno, son discusiones de planificación estratégica de largo plazo que, más allá del contexto, está bueno
que todos las tengamos presentes como para, no ahora mismo porque estamos con lo urgente, pero sí saber que quedan discusiones pendientes que seguramente van a afectar muchísimo y tienen muchísimo efecto en lo que es el desarrollo productivo, en cómo vemos la matriz energética en el futuro, ni hablar de descarbonización. Lo bueno es que quizás cuando empecé a hablar de estos temas, yo al principio de los 2010, casi todas estas presentaciones eran, bueno, ¿cómo vamos a incentivar al sector de las renovables? Porque costaban el doble que las energías tradicionales. ¿Cómo vamos a hacer para meterlas en la matriz energética? Por un tema ambiental, por un tema, digamos, de metas de cambio climático. Hoy ya prácticamente toda la presentación estaba centrada en temas de mercado, en temas de tendencias, o sea, ya no en proyecciones de lo que queremos que sea, sino en, digamos, tendencias de mercado reales. Estos 15 años fueron súper disruptivos para el sector, como todos saben. Así que bueno, eso es algo importante, ¿no? Que lo hace muchísimo más realista y realmente son temas que estamos hablando. No los deseamos, sino que van a pasar y hay que ver cómo queremos que pase acá en Argentina. Y esto, para dar también un poco de contexto global, es cuáles son las tendencias que yo veo dentro de la transición energética que vale la pena, digamos, mencionar como preámbulo a lo que es bioenergía. Y bueno, son dos grandes temas. El primer tema es, obviamente, la incorporación de energía renovable. Y este tema lo subdividí en, digamos, tres tendencias que se pueden ver. La primera es la electrificación y la incorporación de renovables. En todo el mundo se está electrificando el sistema energético en general, ¿no? La matriz primaria se está volcando muchísimo hacia la electrificación. Electrificación por cambio de hábitos de consumo, por tecnología, por mayor, digamos, consumo de lo que pueda llegar a ser centros de datos, etcétera. Pero bueno, se está electrificando el consumo de energía general a nivel mundial. Para dar algunos números, y perdón si cada tanto agarro el celular, pero sé que son muchos ingenieros, acá hay muchos estudiantes de ingeniería, entonces traje ayuda de memoria para números, pero por ejemplo China pasó en 10 años de que la electricidad sea el 1,1% del consumo de energía al 2,6%. El promedio está más o menos en 2% en mundial, 2,2%. En Latinoamérica estamos más o menos en, 20%, quise decir. 20% alrededor del mundo, 19% en América Latina, en Argentina también parecido. Bueno, China pasó del 11 al 26 en pocos años y la energía, el consumo energético primario en general, o sea, toda la fuente de energía, no solo electricidad, sino gas para calefacción, transporte, etcétera, toda la matriz primaria, está creciendo más o menos al 1,4% anual. Y la electricidad al 2,7%. O sea, prácticamente el doble de crecimiento anual tenemos para la electricidad que para la energía en su conjunto. Acá, aparte de la electrificación, tenemos la incorporación de renovables. O sea, hay metas de energías renovables que acá, esto es del estatus de la Asociación Internacional de Energía de 2024, y se ve que al 2050 en escenario tendencial, o sea, en escenario de mercado, no en escenario net zero ni ningunos otros escenarios, sino el escenario tendencial, se va a multiplicar por casi 4 veces la generación de electricidad renovable y se va a duplicar el consumo de energía eléctrica. Esto obviamente hace que se tengan que incorporar masivamente fuentes de electricidad renovable al sistema eléctrico. Esto, más o menos 1000 gigavatios, 1 teravatio, que son 1000 gigavatios por año, de acá al 2030 según IRENA. Esa es la primera tendencia. Y la segunda es, aparte del sector eléctrico, se están electrificando otros sectores que originalmente no usaban energía eléctrica, como por ejemplo la calefacción y el transporte. Hoy, también según proyecciones, el crecimiento, digamos, de lo que es electricidad en calor, si ven ahí las, a ver si los puedo ver, ahí, esas franjas naranjas son electricidad renovable dentro del sistema, dentro de lo que es calor, bombas de calor, etcétera, y también en lo que es transporte. En transporte vemos que el crecimiento tiene un componente de electricidad, obviamente por la incorporación de los autos eléctricos. El año pasado creo que el 18% de los autos nuevos fueron eléctricos, así que, y esto cada vez va
según mi criterio, va a crecer cada vez más. Entonces, bueno, aparte de los biocombustibles, que obviamente son importantes en el transporte, no solo en la electricidad, sino es primero electrificar y segundo, hacer renovable todo lo que no se puede electrificar. Esas son tendencias que se están dando. Otra tendencia que no voy a tocar hoy es también, digamos, como para meta de carbonización cero, o sea, net cero, es la decarbonización de los materiales y de los productos también. O sea, todas las cadenas de suministro de producción de los materiales que hoy consumimos se están, por ejemplo, bioplásticos o materiales nuevos, dejando de utilizar combustibles fósiles para crear materiales y se están utilizando otros materiales como bioplásticos o como otros materiales sintéticos o generados a partir de electricidad renovable. Entonces esa sería como la tercera tendencia que vemos en incorporación. Y una segunda gran tendencia que yo estoy viendo y la verdad que le estoy dedicando bastante tiempo últimamente es la descentralización del sistema energético. Y esto obviamente todos lo ven, en otros países está andando mucho más rápido, pero en Argentina también lo estamos viendo, que se pasa, y esto en el sistema eléctrico, pero también se puede extrapolar, si quieren después lo hablamos, pero se puede extrapolar a muchísimas cosas, hasta la comunicación, a todo. Pero para hablar del sistema eléctrico, se está pasando a un sistema lineal, donde hay grandes centrales de generación que generan electricidad, se transportan en líneas de alta tensión, después bajan a la línea de distribución y los usuarios consumen, a un sistema distribuido donde, primero, el usuario ya no es usuario, sino que es usuario generador. O sea, se genera su propia energía, buscando autosuficiencia, buscando independencia, buscando evitar costos futuros. Y el sistema de distribución cuenta con otros recursos como para que el sistema sea cada vez más digamos, interconectado digitalmente, digamos, sea más inteligente de alguna manera y se pueda conectar de uno al otro. Como por ejemplo, baterías, tanto baterías adentro de las casas como baterías dentro de las líneas, que en otros países ya están ocurriendo, y dentro de las empresas o de las industrias. Las industrias, mucha autogeneración en las industrias. Los vehículos eléctricos, cuando se vengan, los vehículos eléctricos son una batería con ruedas, por lo cual también cuando se corte la luz y tengas tu auto eléctrico conectado a tu casa, vas a poder tener luz si tenés cargado el auto eléctrico. Obviamente siempre con una necesidad de sistemas centralizados. No es que los sistemas centralizados van a dejar de aparecer, o las líneas de transmisión van a dejar de aparecer, o van a dejar de existir, o van a dejar de tener sentido, pero las líneas de transmisión ya no van a ser medios para transportar la electricidad del generador al consumidor, sino que van a ser aliviadores de buffers, como interconexiones nacionales. Se habla mucho de interconexiones regionales. Sí, obviamente, tiene sentido. La descentralización hace que no tenga sentido, eso no, nada que ver. Eso es para aliviar buffers, para aliviar, digamos, estacionalidad, clima, etcétera, donde hay un país que tiene mucha hidro, otro país que tiene sequía. Bueno, obviamente tiene lógica que vaya. Pero bueno, más como tema de reserva o de buffer que como transportar la energía que necesito. Eso es una tendencia que se está dando, que a mi criterio se va a dar muchísimo más rápido de lo que pensamos en los próximos 10 años o 2 décadas, y va a generar nuevos modelos de negocios, nuevos servicios, puntas de línea, servicios de estabilización de tensión, bueno, abastecimiento general, plantas virtuales, etcétera. Y esto tiene mucho que ver, o sea, los beneficios de esta descentralización tienen mucho que ver con lo que voy a hablar ahora, que es la bioenergía. ¿Por qué? Porque son sistemas que se crean para promover la independencia energética, el autoconsumo, la seguridad energética. ¿Qué pasa si se corta? ¿Qué pasa? O sea, tengo que traer, ¿qué pasa si corta una línea? ¿Qué pasa si yo estoy en una línea rural, en punta de línea, y bueno, la tensión es malísima, se me corta todo el tiempo? Bueno, todas esas cosas son las que hacen que la bioenergía seguramente va a formar parte de ese futuro, y por eso yo considero que los proyectos de bioenergía pensados como proyectos de medio mega hasta 5 mega para biogás y bueno, un poco más para lo que es biomasa sólida, pero ese tipo de proyectos, no hay proyectos de 600 mega o plantas nucleares de bioenergía. Eso sí es lo que considero que va a tener un rol importante.
Acá, como para ya bajar al tema bioenergético, esto es de 2019, pero tuve que actualizar los números ahí porque la verdad que creció bastante la participación en la matriz de lo que es bioenergía, principalmente en electricidad y transporte. Pero fíjense, esto para darles un sentido de, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Bioenergía. En la próxima les cuento un poco qué tecnologías puntualmente estoy hablando, pero esto como para darles una idea de esto o solar o eólica, no. Esto es o sea, en 2019 el 5% de la energía primaria global se consumía con fuentes modernas de bioenergía, que es lo que vamos a hablar ahora. Obviamente hay algunos reportes que le dicen bioenergía también al consumo de leña para calefacción o para cocina, que eso, como no tiene un indicador de desarrollo, no lo incluimos dentro de lo que nosotros decimos como bioenergía o plantas de bioenergía moderna. Obviamente lo que es biomasa tradicional está concentrada en lo que es calefacción y cocción, como les dije, como ven ahí, 20,7% de la matriz. Pero fíjense cómo la bioenergía está presente no solo en la electricidad, sino en todos los usos finales de la energía primaria, ¿no? Lo que es calefacción en edificios, calefacción-cocción, lo que es calor industrial o de procesos, con un 6%, este es, digamos, es su componente mayor, y después alrededor de un 4% en lo que es transporte. Obviamente acá el biocombustible líquido es prácticamente el 100%, muy cerca del 100%, y en electricidad, también bioelectricidad, el 4% de la matriz eléctrica. Estos datos están actualizados. Como para darles una idea de, esto no es que no va a sustituir todo el resto de la fuente de energía, sino que es un complemento. Y la idea es estudiar un poco, ver cómo es ese complemento, ¿no? Acá no se ve muy bien. Pero bueno, acá simplemente como para decirles, les voy a decir, mira, el celeste, dentro de lo que es fuente de bioenergía, y acá aprovecho para explicarles, yo hablo de bioenergía, ¿qué tecnologías qué estoy hablando cuando hablo de bioenergía? Ya les dije, biocombustibles líquidos está dentro de bioenergía, pero no voy a hacer mucho hincapié. Hay otras presentaciones de eso, que en esa línea azul ven en transporte prácticamente el 100%, como les dije, de lo que es bioenergía tradicional se consume a través de biodiesel y bioetanol, principalmente combustibles líquidos, para sustituir nafta y diésel. En el resto de los usos que vimos ya, industria, edificios, que sería calor y cocción residencial, y generación de electricidad, la gran mayoría hoy en día se utiliza la tecnología de combustión de biomasa seca. ¿Qué estoy hablando cuando digo eso? Es caldera de vapor y turbina para combustionar o quemar residuos de industria forestal, madera, de industria alimenticia, de caña de azúcar, como para nombrarles algunos o los principales de acá de Argentina. La gran mayoría. La línea verde chica es biogases. Ahora no se dice más biogás, se dice biogases. Son gases de diferentes composiciones creados a partir de digestión anaeróbica principalmente, pero también otros procesos químicos que bueno, hoy están un poco menos desarrollados que la digestión anaeróbica, plantas de biogás. Y vemos también las plantas de biogás participan un poquitito en todas. Ahora, crecimiento. Uno cuando habla de bioenergía dice, bueno, ¿cómo está creciendo la solar? ¿Cómo está creciendo la eólica? Primero, esas son tecnologías 100% para electricidad. Hoy, obviamente después, esa electricidad que pueda transformarse en otro vector energético como el hidrógeno, por ejemplo, no sé qué pasó ahí. Uy. Ahí está. Va a ser también importante. Hoy no lo es tanto en números, pero seguramente lo va a ser. De hecho, ahí ya hidrógeno aparece en el gráfico. Pero bueno, va a crecer 12% la participación de la bioenergía dentro de la matriz primaria global al 2030. O sea, va a pasar de un poco menos del 5% al 5,5%. O sea, lejos de ser una tecnología que ya le dio paso a la solar y la eólica, porque obviamente en costos, principalmente ya, como todos saben, generar una unidad de energía eléctrica con solar fotovoltaica o con eólica es muchísimo más barato que con bioenergía.
Pero acá se prevé que no solo no decrezca, sino que crezca un 12% la participación en la matriz primaria de bioenergías. Esto es no solo por electricidad, sino por otros usos finales de la energía que vamos a ir viendo. Y acá pasamos a Argentina. Por los hechos ocurridos recientemente, agregué el mapa que tiene las Malvinas y tiene el resto del país, para que nadie se escandalice. Porque, bueno, obviamente hice centro en lo que son las provincias principalmente más que hoy tienen potencia instalada eléctrica con bioelectricidad. Y acá les quiero contar un poco la historia de lo que son estas tecnologías que les mencioné antes en Argentina. Previo al programa Renovar, que todos sabemos que fue la ley 27191 aprobada de manera unánime por las dos cámaras en el Congreso en 2015, se reglamentó en 2016, se generó el programa Renovar a partir de esa ley y por algunos años tuvimos licitaciones de electricidad renovable con el fin de llegar al mandato del 20% del 2025. Previo a eso, ya existían algunas plantas de bioelectricidad. ¿Por qué hablamos acá de bioelectricidad o por qué nos centramos en bioelectricidad? Primero porque la gran mayoría de los sistemas hoy que generan a partir de residuos de sustratos biomásicos generan electricidad. Pero también porque hoy es la mayoría de las plantas comerciales. Anteriormente había plantas de cogeneración y de autogeneración en el sistema eléctrico. Y ahora tenemos registros del SADI, ¿no? Que son registros donde se tienen exactamente cuánto generaba, cuál es la potencia instalada. Es más difícil ir buscando otras fuentes donde hay plantas chicas de aprovechamiento de biomasa o de residuos. Es bastante más difícil de trazar. Pero bueno, en el SADI tenemos información y había algunas plantas, sobre todo en el norte, de biomasa a partir de residuos de forestales y azucareros principalmente. Y después en el programa Renovar se agregaron un par más también en el NOA y en el NEA. Salta principalmente, Misiones, Corrientes y Tucumán. Hoy también hoy siguen siendo de las provincias que más bioelectricidad generan. A partir del programa Renovar se generó un mercado de bioelectricidad. Es un mercado un desarrollo de proyectos a escala medianamente masiva en todo el país por uno de los puntos que a mí me parecen importantes de la ley 27191 a rescatar, y es que decía claramente que se fomentaba la diversificación tecnológica y geográfica. Esto fue muy importante a la hora de implementar la ley porque le dio un cupo dentro del mix de electricidad a contratar a otras tecnologías en otras geografías. Eso a mí me parece muy importante a la hora de generar desarrollo en todas las provincias. ¿Por qué? Porque sabemos que la solar fotovoltaica, algunas provincias tienen la solar fotovoltaica como principal, otras la eólica. Y como pueden ver, algunas provincias que no son número uno en fotovoltaica y número uno en eólica, son número uno en biomasa, al menos en oferta de sustratos biomásicos, por lo cual se le dio a otras provincias también la posibilidad de participar. ¿En qué escala? Muchísimo menor que en fotovoltaica y en eólica, lógicamente. Es lógico eso, por costos, obviamente. Pero, como vamos a ver, genera muchísimas externalidades, y ahí les cito un documento de ProBiomasa, el programa ProBiomasa, que se llama Externalidades Positivas o Externalidades de Biogás y de Biomasa, del proyecto de Biomasa, donde se habla muchísimo del tema. Pero bueno, son temas que la electricidad tenía que pagar. Son externalidades. ¿Por qué se llaman externalidades? Porque estamos hablando siempre, nos paramos en el sector eléctrico y decimos, estamos pagando trabajo de calidad, estamos pagando la cogeneración misma, el tratamiento de residuos. O sea, son cosas que probablemente no las tenga que pagar la electricidad, pero esos proyectos los hacían viables gracias a vender la electricidad. Entonces, se desarrolló de esa manera este tipo de tecnologías por las señales de mercado, lógico. Y bueno, y vemos que hoy tenemos 49 proyectos en operación con 271 mega de capacidad instalada. Aproximadamente, estos datos van cambiando porque hay algunas licitaciones. Aproximadamente 2/3
porque siempre me preguntan qué porcentaje de proyectos se hizo en todo lo que fue Renovar. Aproximadamente 2/3, en todas tecnologías más o menos parecido, entre el 2/3 y el 70% por ahí, de los proyectos se implementó. Queda ese tercio ahí que bueno, hay que ver si se implementan o no, porque ya son licitaciones que los plazos ya estarían vencidos en su mayoría, pero tenemos también RENMDI, que fue el año pasado, que bueno, ahí tenemos unos 72 megas por construir. O sea que todavía tenemos pipeline y esperamos, si bien, como ven acá, en la evolución de la generación, en los últimos 2-3 años hubo una meseta, por esto que les digo, los programas de Renovar, los proyectos de Renovar se fueron implementando, se fueron conectando, y en los últimos años ya los que no se conectaron probablemente tengan algún tema y no había nuevas licitaciones. En 2023 con RENMDI se volvió a armar pipeline de proyectos, por lo cual ahora también hay varias plantas en operación. La generación de electricidad aumentó más de 4 veces en el periodo 2015-23 gracias a este programa. ¿Y qué más les puedo decir? Bueno, las características del mercado. Las grandes plantas fotovoltaicas, eólicas, son muchos millones de dólares. Hay muchas empresas, digamos, del rubro energético o eléctrico que invirtieron en estas plantas, sean nacionales o sean extranjeras, y pocos proyectos con fondos locales o fondos de otras industrias, si bien hay. De hecho, algunas industrias, apoyados por esto, se reconvirtieron o abrieron una branch de empresa energética, ¿no? Caso MSU, varios casos. En el caso de bioenergía, el mercado está muy atomizado, hay mucho inversor local, mucho inversor productivo local. O sea, el perfil del inversionista en este tipo de tecnologías es completamente diferente hasta ahora. Muchas, incluso capitales de cooperativas, que se metieron en este tipo de negocios. Bueno, de hecho yo participé con Cleanergy en una de las plantas en General Cabrera, donde 2 cooperativas, una cooperativa eléctrica y una cooperativa productora, participan del proyecto. Son inversionistas principales del proyecto. Por lo cual se genera una dinámica diferente, donde otras industrias o otros sectores invierten en energía eléctrica. Eso es importante también. Son cosas que les voy dejando para después ver cuáles son los beneficios de este tipo de tecnologías versus otros, y qué puede llegar a hacer que esta tecnología se siga, digamos, fomentando para derribar la barrera del costo, ¿no? Porque todos entendemos siempre al final de todo esto es, bueno, ¿y cuánto cuesta un megavatio hora generado con este tipo de tecnologías? Y cuesta más. Una unidad de electricidad contra otra, con fotovoltaica, por ejemplo. Pero bueno, vamos viendo cosas que la hacen diferente. Vimos tema geográfico, vimos tema del perfil del inversionista, vemos tema del tamaño. Son bastante más chicas por lo general. Los proyectos, los tickets de los proyectos son mucho más chicos. Y bueno, y acá ya hablando un poco más y muchos temas, espero dejar tiempo para consultas o para incluso para comentarios. ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento o cómo yo veo que puedan llegar a seguir creciendo las bioenergías en Argentina y en el mundo, pero en Argentina estamos hablando ahora? Y lo primero que les digo es, si bien hay mucho potencial, probablemente lo que es energía eléctrica pura sea más difícil a partir de ahora, excepto que haya obviamente una nueva ronda de licitaciones, PPAs de 20 años, o sea, contratos a largo plazo de 20 años, con tarifa diferenciada. Clave. Lo bueno es que aunque no haya eso, o sea, si hablábamos hace 10, 15 años, si no había eso era muy difícil pensar siquiera en algún proyecto de este tipo para generación eléctrica. Hoy lo estamos viendo. De a poco hay proyectos que se siguen desarrollando sin señales de que haya una licitación de largo plazo con tarifa diferenciada. ¿Por qué? Bueno, acá le puse como vuelta a los orígenes. ¿Se acuerdan que les dije? Los primeros proyectos fueron aprovechamiento de sustratos locales de una empresa productora, por ejemplo, forestal o un ingenio azucarero, para hacer generación propia, y no solo generación de electricidad, sino cogeneración, también calor. O sea, procesos que necesiten calor
en este tipo de, o sea, todas las tecnologías que vimos, combustión de biomasa seca, digestión anaeróbica, etcétera, tienen una cogeneración, un componente de generación de calor también, no solo electricidad, que si es aprovechable, obviamente, no le vas a pedir a la electricidad que te pague el costo. También le vas a pedir un poco al calor. Y más aún, cuando vemos proyectos off-grid o en el cual la línea de distribución está lejos o es caro de conectarlo, y entonces ahí ya juega otra cuenta. ¿Cuánto me cuesta conectarlo a la red de distribución? ¿Y cuál es el costo del megavatio hora en la red de distribución? Hoy y en el futuro. Agregamos un poco de riesgo. Generar energía en tu sitio a un precio determinado con una inversión de capital y después que se vaya repagando con ahorros, es un poco más, digamos, tiene otro color, es un poco más segura. ¿Qué más? Bueno, estabilidad de la red, también lo que hablamos. Tema de la descentralización, estabilidad de la red, puntas de línea, proyectos de punta de línea. De hecho, el proyecto en Cabrera también está en una punta de línea, una línea de 33 kV rural, que hoy estabiliza un poco la tensión. Tener una generación en una línea de, digamos, con una máquina rotante en una punta de línea, en una línea de 33 kV de media tensión, sirve para estabilizar la tensión. Y igualmente se corta por otros motivos, pero ayuda por lo menos a que la tensión, digamos, que le baja a los consumidores sea un poco más estable en este caso. Y después, lo que dijimos al principio, los subsidios, digamos. Acá estamos hablando de, bueno, si bien se avanzó mucho, todavía la energía subsidiada, ¿quién sabe cómo va a ser la política de subsidios? Nadie sabe quién va a ser las tarifas. O sea, hacer proyecciones a 20 años en el mercado eléctrico es prácticamente como decir si va a llover dentro de 48 días exactamente, no se sabe. Más o menos hay tendencia, no podemos saber ni subsidio, o sea, no podemos saber mucho. Sí sabemos cuánto nos va a costar si hacemos una de estas plantas. Obviamente tiene un componente operativo que también tiene riesgo, pero se disminuye muchísimo el riesgo en el sentido de que la inversión es mayormente inversión de capital y después se va repagando el capital con la energía eléctrica. Entonces se tiene un poco más de certidumbre y eso para el residencial quizás no afecta tanto, pero para el industrial que está planificando producción y costos es importante también el riesgo. No solo el número de cuánto me cuesta, sino también digamos, no la media, sino la varianza también. ¿Cuánto me puede costar, más o menos, en 5 o 10 años? Que es muy difícil. Y hay una cosa muy importante, es el tema de los residuos. Estamos viendo cómo hacer, o sea, ¿por qué es viable, sigue siendo viable en algunos casos la bioelectricidad? Porque el tratamiento, porque mucha de la energía que se genera a partir de tratamiento de residuos. Y esos residuos se espera, pero ya se ve algo, que sean un poco más caros, difíciles o complicados de transportar, de tratar y de disponer. Entonces, si además de generar energía eléctrica y calor, nosotros estamos tratando nuestros propios residuos que o nos cuesta o pensamos que nos va a costar en el futuro, sea económica o socialmente, hay mucho también de costo social, la gente lo está viendo ya. De hecho, en la planta de General Cabrera no hay olor, o sea, hay menos olor. Después les voy a mostrar una slide, pero contaminación, hablo de local, no cambio climático, etcétera, que obviamente es muy importante, sino contaminación local, agua, suelo y aire. Y ese costo también permite que las cuentas, los modelos financieros sean un poco más benévolos con este tipo de tecnología versus algo que 100% tiene que ser eléctrico. Acá les dejo una tabla de potencial. Bueno, como potencial de biogás, esto es de también un reporte de FAO del programa Pro Biomasa del 2019, donde es muy importante, está buenísimo, que es el potencial de biomasa y de biogás disponible en Argentina, una cuenta muy bottom-up, o sea, yendo tipo de biomasa por tipo de biomasa y después haciendo una cuenta grande y te da un número gigante de cuántas toneladas equivalentes de petróleo tenemos de potencial de bioenergía. Pero más allá de eso, se hicieron unos buenos mapas de cuenca, creo que está en la próxima. Sí. Acá, se hicieron unos mapas de distribución de oferta indirecta, o sea, de residuos biomásicos, como para entender un poquito dónde están los residuos y qué potencial es. Y se llegó a que 11 veces, a que el residuo disponible es 11 veces
el que tenemos hoy, solamente teniendo en cuenta, perdón que vuelva atrás, estos residuos. Residuos de tambo, de feedlot, de criadero de cerdo y de vinaza de producción de bioetanol. Solo con esos maps, que fueron los mapeados por este reporte, ¿no? Solo con esos residuos tenemos 11 veces lo que hoy tenemos en potencial. Sin contar otros sustratos que sabemos que se utilizan o cosustratos que sabemos que se utilizan de otras industrias alimenticias, lácteas, residuos de extrusión de granos, etcétera, etcétera, por lo cual el potencial es muchísimo mayor. Y tampoco se incluyen cultivos dedicados, que también hay gente estudiando el tema, yo no soy experto. En biomasa pasa lo mismo, por ejemplo en maní, que me acuerdo el número, creo que hoy lo que es Prodeman están aprovechando 50.000 toneladas año de cáscara de maní para generar un parque de 10 o 12 mega creo que se instalada. Bueno, este reporte mapeó en 2019 y tiene más o menos casi 400.000 toneladas año solo en maní. O sea que muchísimas veces lo que hoy se genera en cada industria, y así en cada industria lo vamos a ver. Principalmente acá en Argentina es forestal, caña de azúcar, pero después hay otras frutas, algodón, tabaco, otras, que solamente hablamos de residuos, no hablamos de competir con la biomasa. O sea, no es talar un árbol y hacer energía. Esa discusión creo que por suerte quedó atrás, sino que estamos hablando de disponibilidad de sustrato indirecto, que es residuos de esas industrias, y ahí tenemos el potencial. Las provincias, muchas provincias, y esto es importante también, tema subnacional. Hay muchas provincias, principalmente productoras, pero también otras que se están dando cuenta de muchos beneficios, ¿okay? de este tipo de tecnologías. Listé algunos ahí: desarrollo productivo, mejora de infraestructura a nivel provincial, creación de fuente de trabajo calificado, agregado de valor y arraigo local. Me quedan 5 minutos. Agregado de valor y arraigo local. Temas que son importantes para las provincias, para los gobiernos subnacionales, para las municipalidades, y son temas que también se discuten en un plan de desarrollo productivo. Por eso el interés en este tipo de tecnologías. Se genera energía eléctrica, se mejora la infraestructura, se independiza de otras provincias o de otros sectores en generación de energía eléctrica, calor, etcétera, y se crea trabajo de calidad en los distritos. Esto lo voy a pasar rápido porque me queda poco tiempo, pero bueno, esto es una slide que nosotros presentábamos con Cleanergy en 2017, cuando recién empezamos a vender las plantas. No nos dio mucho éxito. ¿Por qué? Porque todo el mundo miraba el número del megavatio hora, pero bueno, acá están listados todos los desafíos que tiene un productor agropecuario, agroindustrial o un residencial, que en ningún caso está el costo de la energía. Obviamente el costo de la energía en ese momento era prácticamente nada, entonces, pero sí hay un montón de otras cosas que genera como beneficio esta tecnología. Diversificación de fuentes de ingreso del productor. Entonces estamos hablando, es algo importante, digamos, para un productor, bajar costos y que tu ingreso venga de otro lado, de vender energía eléctrica o de otro mercado que no sea tu mercado de siempre. Aparte de lo que es ambiental y todo. De vuelta, como les dije hasta ahora, orgulloso de que no sea toda la presentación acerca de los beneficios ambientales, que ya muchos lo saben, sino estamos tratando de hacerlo viable, digamos, que sea un negocio viable. Bueno, y acá proceso de biorefinería, otro también de los colegas de Bio 4, donde hay, esto es claramente economía circular, digamos. O sea, acá no entra nada prácticamente, entra maíz nada más y sale combustible, alimento para ganado, bioetanol y otros subproductos. Esto es agregado de valor en origen y estos son cosas que son muy interesantes y deberían ir más allá de el costo de la energía eléctrica a la hora de analizar. Bueno, y me quedan 5 minutos, pero me quiero detener un poquito en cada uno. Solución integrada del sistema energético, decimos. O sea, irnos de lo eléctrico para cosas, para otros usos finales que se pueden dar a la bioenergía y hoy se están dando, digamos. Más allá de las plantas de biogás, que ya vimos, energía eléctrica, calor, fertilizante orgánico, que ni siquiera hablé del fertilizante, pero también se genera fertilizante orgánico. Hoy estamos importando, somos importadores netos de fertilizante, se genera fertilizante orgánico de calidad. En un sitio agropecuario es muy valioso, o por lo menos baja muchísimo riesgo. Flota de GNC, tenemos una flota en Argentina de un poco menos de 2 millones de autos a GNC. Tenemos muchísimo potencial. En los últimos 10 años bajó muchísimo la conversión, pero
creo que eran 13.000 y pico de autos por mes hace más de 10 años, ahora creo que bajó a 6.500 por mes. Pero bueno, ya por ejemplo en Santa Fe, en Buenos Aires, hay ejemplos de pasar flota urbana de transporte a GNC, bio-GNC, corte de GNC, de biometano en el GNC, cosa que quedó afuera de la ley de biocombustibles. En la original estaba, o sea, biocombustibles eran biocombustibles líquidos o bioetanol y biodiesel y biometano o biogás. Hoy en la nueva quedó afuera, pero bueno, es una discusión que se puede dar. Pellets para calefacción residencial o industrial. Acá para darles un poco, esto en Europa se usa muchísimo. Es biomasa, madera peletizada para calefacción de hogares. Y bueno, ni siquiera lo empezamos a explorar acá. O sea, vi de algún proyecto para exportar a Chile, porque también en Chile se usa un poco, pero todavía los beneficios económicos de este tipo de negocios todavía no se tienen en Argentina y es un potencial grande fuera de electricidad. Biocombustibles líquidos o Sustainable Aviation Fuel le dicen ahora, combustibles para aviación y también para transporte marítimo de larga distancia. Ya hay iniciativas, esta de EcoSky de 2019, donde hay un corte de biocombustible a partir de biomasa de residuos para hacer un corte al consumo de combustible de aviación, que bueno, obviamente es de lo más difícil de descarbonizar, ¿no? Pero bueno, muchísimas cosas quedan fuera de la electricidad y que nos hacen pensar que tiene muchísimo por crecer este sector. Y acá les dejo como última slide un poco lo que es la economía circular. Ya lo vimos muchísimo en la economía circular a lo largo de toda la presentación, pero bueno, ven acá, toda esta parte es el circuito biológico de materiales. Nosotros como mensajes, nosotros pensamos mucho de este lado, pensamos mucho cómo reciclar, reducir uso, electrónicos, papel, botellas. Y toda la parte biológica, eso es prácticamente la mitad, 45% de los residuos que hoy se generan, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires son orgánicos. Y bueno, este tipo de proyectos de tecnologías también ayuda a hacer una economía circular del lado biológico. Así que bueno, estos son unos puntos finales, pero creo que no tengo más tiempo, así que quiero dejar tiempo para preguntas. Bueno, espero que les haya interesado y bueno, bienvenidas a las preguntas. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Franco, como decís, bien completo, bien amplio el panorama y claro, sobre todo al auditorio. Entonces, oportunidad de preguntar, comentar. Muy interesante la presentación. Una consulta respecto del uso del biogás como GNC para la flota de micros que comentaste que ya se está usando. ¿Es necesario purificarlo, aumentarle, digamos, quitarle el CO2? ¿Podés mencionar algo sobre qué habría que hacerle para poderlo utilizar como GNC? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, lo que sale de la planta de biogás, o sea, lo que uno se dice biogás es una mezcla que es combustible, pero es pobre de metano, digamos. Metano es su principal componente, que es el gas natural, está al 99 y pico, pero de las plantas de biogás sale entre el 50 y el 70% de metano, con el resto dióxido de carbono y otros gases en mucha menor medida y algunas trazas o impurezas. Lo que hoy estamos pensando, y acá ya en Argentina se hizo una planta piloto con Scania de generación de biometano, se llama upgrading, digamos, es una separación del metano con el dióxido de carbono. Hay varias tecnologías, una es por membranas, otra es una es térmica y la otra es por membranas. Una es absorción y la otra es por membrana. No tengo exactamente, pero después te puedo pasar algo de info. Lo que sí se logra es todo material particulado, otras trazas de gases y dióxido de carbono
casi todo, o sea, se saca la mayor cantidad posible y queda un gas que es exactamente igual al gas natural. O sea, para que pueda ser comprimido, etcétera, etcétera, y no tener que cambiar tecnología, digamos, o sea, siempre el objetivo no es cambiar todo lo que viene aguas abajo, sino generar un producto que sea exactamente igual al gas natural para que pueda ser comprimido en estaciones tradicionales. Eso se hace muchísimo en Estados Unidos ahora, por ejemplo, bueno, en Europa fue pionera en biogás, Alemania y tal, y tenían más de 15.000 plantas de biogás, pero siempre se hacía con fines eléctricos o con calor. En Estados Unidos empezaron unos años más tarde y ahora se habla mucho de lo que es, le dicen Renewable Natural Gas. Y básicamente ellos lo tratan como un gas natural. O sea, gas natural de fuentes renovables, no de fuentes fósiles. Entonces, las plantas ellos tienen unas grandes plantas de transferencia, ellos tienen una buena ley ambiental en cuanto a vertido de orgánicos en rellenos sanitarios. En algunos estados está prohibido, en otros está muy controlado. Entonces, ¿qué se generó? Estaciones de transferencia donde se separan los orgánicos y los otros materiales. Los orgánicos los tratan con plantas de biogás, diferentes tecnologías, generan el biogás y en el mismo sitio le hacen el upgrading a biometano. Y venden el biometano. Lo usan para sus propias flotas, las flotas de camiones de transporte. No hablamos tampoco de camiones de transporte, pero bueno, imagínense el potencial que hay para esto en Argentina. Y pueden ser plantas tanto chicas como grandes. Obviamente, si se pudiera, cuando ya es gas natural, se puede directamente inyectar a la red de gas troncal, porque es exactamente igual, si se cumple con normativas, obviamente. Y si no, con los mismos autos que salen de, por ejemplo, una Scania, se podrían cargar biometano en una planta chica que esté en el medio del campo. Entonces, hay bastante versatilidad a eso. No sé si contesté tu pregunta, pero gracias por tu pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Ante todo, gracias por la exposición. Una consulta respecto del tema de cultivos energéticos o cultivos dedicados, creo que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo hoy en el país? Si sabés si eso está progresando, existe como mucho, sin una pregunta. Sí, sé que hay varios proyectos. ¿No? Después de decir cultivo dedicado dije, no soy experto en cultivos energéticos. Así que primero me disculpo, no soy experto en cultivos energéticos, sí sé, o sea, y he visto varios proyectos de cultivos energéticos en áreas, por lo general sé que se hacen, por ejemplo, yo he visto un par en La Rioja y en San Juan, que son áreas subexplotadas, digamos, que no tienen agro, digamos, principalmente, pues son, plantas que no necesitan agua. Ahí tenés obviamente el valor de la tierra es importante, pero también la necesidad de agua, ¿no? O sea, cuanto más agua necesite, va a ser más antieconómico hacerlo para que las unidades de energía que después te genera, porque obviamente está consumiendo agua. Hoy, de lo que te digo, en las plantas que se hacen en Argentina, por lo menos las que se hacen para la generación de electricidad, había muchas que tenían un plan de agregar cultivo dedicado, o sea, cultivo energético, como lo que vos me decís, así como especies específicamente plantadas para extraerlas y triturarlas y ponerlas en el biodigestor. Hoy yo no vi que haya prosperado alguna. Sé que hay varias de proyectos. Obviamente el maíz y otros granos y, por ejemplo, silo de maíz sí se usa. A eso yo no le llamo cultivo dedicado o cultivo energético porque es más un commodity. Y de hecho te diría que ya muchísimas de las plantas que originalmente, prácticamente todas las plantas de Renovar 1 y 2 al menos, no eran 100% residuos. Eran muchas con maíz como principal sustrato. Obviamente después el precio del maíz fluctúa y bueno, al final te terminas como un productor, yo hablo como productor, ¿no? Me termino saliendo del commodity precio de energía eléctrica y me meto en el precio del maíz, que quizás es peor, porque eso lo dice Chicago, cuanto va la tonelada de maíz, entonces me metí un problema peor del que quería salir. Así que muchísimos dejaron de usar maíz y las reconvirtieron lo máximo que pudieron a residuos. Y la verdad que funcionan bien. O sea, por lo menos, bueno, en Córdoba sé que la gente de Bio4 también tenía mucho maíz en la receta original y después con la vinaza, residuos de tambo y otros residuos pudieron ir sustituyendo y ahora usan maíz, digamos, como va, o sea, como por necesidad nada más. Perdón que no te pueda contestar más de cultivos, pero... Bueno, genial. Muchísimas gracias, Franco. Y le damos lugar entonces a la siguiente exposición. Gracias. Gracias.